Bien, quiero comentarles de un niño que se llamaba Toñito. Puedes ver ahí en la pantalla. Este niño era un niño que no se aguantaba y era bien desobediente. Aquí en la iglesia no hay de esos, ¿verdad? Aquí no hay de esos. Pero un día, cerca de Navidad, ya se acercaba Navidad y estaba bien entrado haciendo su carta para Santa. Y ponía todas las cosas que quería, una lista muy larga, y su papá lo vio. Obviamente su papá, sabiendo que era un niño que no se aguantaba, su papá pues se molestó un poco y fue con el niño y lo levantó y lo puso delante de un nacimiento que tenían en la sala, la escena del pesebre, y le dijo esas palabras: hijo, quiero que mires esta escena del nacimiento de Jesús y pienses mucho sobre lo que es la Navidad. Entonces quiero que escribas una carta, pero a Jesús, después de que hayas analizado lo que es la Navidad. El papá, con la intención de que el niño pudiera reflexionar en su conducta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces este niño, después de estar viendo la escena del pesebre, agarró una hoja, una pluma y escribió: querido Jesús, he sido muy buen niño, he sido un niño muy bueno. Y se detuvo y dijo: bueno, yo sé que Jesús lo sabe todo, entonces no. Entonces agarró la hoja, la hizo bola y la tiró al suelo. Y se quedó pensando otra vez y dijo: ok. Otra vez comenzó de nuevo y puso: querido Jesús, si me traes todos los regalos que quiero, seré un buen niño todo el año que viene. Y se detuvo también y dijo: se me hace que esa promesa no la voy a poder cumplir. Entonces volvió a hacer la hoja bolita, la tiró al piso y volvió a pensar y volvió a escribir y puso: querido Jesús, si me traes todo lo que quiero, seré un buen niño durante toda una semana, le puso. Y ya estaba listo ahí y dijo: se me hace que ni esa promesa va a poder cumplir. Entonces la volvió a agarrar, la hizo bolita, la tiró al piso y estaba ya frustrado, estaba molesto y se quedó viendo la escena del pesebre y le llegó la inspiración, por fin. ¿Y sabes qué hizo? Tomó con cuidado la estatuilla de María y se fue con ella corriendo a su cuarto, la puso en una caja y la guardó. Y regresó, tomó la hoja y una pluma y escribió esto: querido Jesús, si alguna vez quieres volver a ver a tu mamá, tráeme todo lo que quiero. ¿Será ese el sentir correcto para Navidad? No, ¿verdad? Y suena chistoso, pero si lo piensas en el fondo, te das cuenta que ese es el sentir más común hoy en día referente a la Navidad. Pensar en lo que yo quiero, en lo que voy a recibir, en disfrutar, en divertirme, en comer, en pasármela bien, en vacaciones, todo enfocado en nosotros mismos, ¿verdad que sí? Bien, ese sabemos que no es el sentido correcto, porque ese sentir egoísta y superficial no funciona y todos lo sabemos. Cuando todo se acaba, cuando las luces de Navidad se apagan, quedamos vacíos, insatisfechos e infelices. Esa fórmula que hemos utilizado por años no es la manera de disfrutar la Navidad al máximo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Gracias a Dios tenemos las instrucciones, la palabra de Dios, donde nos explica la verdadera razón de la Navidad y por lo tanto la verdadera manera en poder disfrutar al máximo la Navidad si nos alineamos a ese principio y esos propósitos que están escritos en la palabra. Por eso, si estás tomando notas, apunta el título de este sermón esta mañana: es Navidad al máximo. Experiméntala como nunca antes. Te lo repito, el título de este sermón esta mañana es Navidad al máximo, experiméntala como nunca antes. La intención de esta enseñanza es preparar tu corazón para que este tiempo de Navidad verdaderamente lo puedas centrar en el lugar correcto y puedas disfrutar y alinear con el propósito correcto de la Navidad y que vivas una Navidad como nunca antes la has vivido. ¿De acuerdo? Que te alejes de ese sentir como el que tenía Toñito y que puedas centrarte en el sentir de la palabra de Dios mismo, del corazón de Dios, y puedas disfrutar la Navidad y celebrarla de esa manera. Vamos a estar estudiando verso a verso Filipenses 2 del 5 al 11. Si traes Biblia, por favor, ábrela en Filipenses 2. Si no traes Biblia, te animo a que la traigas para el próximo domingo, y por ahora te salvamos la mañana porque voy a ponerlos en la pantalla los versículos, pero trae tu Biblia para el próximo domingo. Si tienes Biblia, por favor, ábrela en Filipenses 2 y vamos a estar estudiando verso a verso del 5 al 11. Es un gran texto,
Sé que no debemos de tener textos favoritos en la Biblia, pero les confieso que ese es uno de ellos para mí, porque habla de esa grandeza del Señor Jesús que vino a esta tierra a morir por nosotros, por nuestros pecados. ¿Ya estás ahí? Filipenses 2, del 5 al 11. Bien, vamos a leer primero el versículo 5, por favor. Si tienes Biblia, léelo en tu Biblia. Si no tienes Biblia, ahí está en la pantalla para que lo leas junto con nosotros. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ahí empieza a explicar, que lo vamos a ver más adelante, todo ese sentir del Señor al venir a esta tierra. Ojo, porque eso es súper importante. Lo que vamos a ver en los siguientes versículos hablan de ese sentir que tuvo el Señor Jesús cuando decidió venir a la tierra y poder establecer lo que hoy llamamos Navidad. Entonces, si tú quieres realmente experimentar la Navidad al máximo, necesitas esta mañana poner atención y captar ese sentir que tuvo Jesús cuando decidió venir a nacer en este mundo. Si tú puedes captar ese sentir y lo adoptas en tu vida y en tus celebraciones y en tu vida y todo el año, entonces vas a vivir una vida plena, una Navidad plena al máximo, disfrutando el propósito original del gran acontecimiento del nacimiento del Salvador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando dice ahí, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sentir, la palabra sentir, la original en griego, significa actitud, mira, enfoque. Literal es ejercitar tu mente, o es decir, apuntar fervientemente hacia cierta dirección. Podríamos decir que es la actitud con la que tú debes de vivir, no nada más la Navidad, sino toda tu vida. El enfoque que debes de tener ahora que estamos celebrando Navidad y toda tu vida. No el enfoque de Toñito de yo y lo que yo quiero y que viene Navidad y voy a disfrutar y centrado en mí, sino el enfoque correcto que tuvo el Señor Jesús, que lo hizo venir a esta tierra, a este mundo, a nacer para pagar por tus pecados y mis pecados, y gracias a eso somos perdonados. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa ese sentir. Ahora, ese es el gran principio que vamos a ver hoy, y apúntalo en tus notas. Para experimentar la Navidad al máximo es necesario tener el mismo enfoque, la misma actitud, la misma manera de pensar del autor de la misma, que es Jesús. Si tú realmente deseas que tu vida, tu familia, tu matrimonio, tus hijos se centren y puedan disfrutar el verdadero propósito de la Navidad, una Navidad plena al máximo y todo el año, es necesario que entiendas el sentir que tuvo Jesús para el mismo acontecimiento, para la Navidad, para su nacimiento. ¿Estamos claros en eso? Entonces, esta mañana tú debes de irte por esa puerta entendiendo perfectamente el sentir de Jesús, el enfoque de Jesús, la actitud que tuvo Jesús, la manera de pensar del Señor Jesús, que lo hizo levantarse de su trono y venir y nacer en un bebé frágil, humilde, y crecer y pagar por nuestros pecados. Lo que lo hizo hacer eso, ese es el propósito, el sentir, el enfoque, la actitud que tú y yo necesitamos tener para vivir al máximo la Navidad y toda nuestra vida. ¿Está claro eso? Bien, es decir, necesitamos regresar al propósito original de la Navidad para disfrutarla al máximo, y ese propósito está en el sentir del protagonista, que es Jesús. Entonces, antes de iniciar, quisiera que pudieras recordar un poquito de cómo has celebrado tus Navidades hasta hoy. Que puedas voltear atrás y ver qué has hecho en las Navidades pasadas y durante el año también. ¿Cómo fueron esas celebraciones? ¿Realmente hubo un corazón con el mismo sentir que Jesús, o fue un corazón con el sentir de Toñito? ¿Verdad? Eso es lo que el Señor quiere que hoy puedas entender, para que te vayas por esa puerta alineado a su corazón, sintiendo lo que su corazón siente. Eso es lo más importante. Entonces, en los siguientes versículos, toma nota de eso, vamos a ver prácticamente así aterrizado las 3 maneras de experimentar la Navidad al máximo. Las 3 maneras de experimentar la Navidad al máximo, y lo puedes aplicar a toda tu vida, no nada más a la Navidad. Y esas 3 maneras van a salir del sentir del protagonista, del enfoque de Jesús, de la actitud de Jesús. ¿Está claro, iglesia?
Bien, entonces esas tres maneras de experimentar la Navidad las vamos a resumir en 3 palabras para que sea fácil para ti y te las puedas llevar a tu casa. Te las digo de una vez: vacíate, enfócate y llénate. Vacíate, enfócate y llénate. Esas 3 palabras, apúntalas, te van a recordar todo el sermón del día de hoy. Ese va a ser el sentir que tiene Jesús, dividido en esas 3 maneras de experimentar la Navidad al máximo. Entonces, por favor, en tu Biblia vamos a leer el versículo 6 y 7. Filipenses 2, versículos 6 y 7, lo vamos a leer. Si tienes Biblia, léelo en tu Biblia, es importante que la leas. Si no tienes Biblia, ahí está en la pantalla. Dice así: el cual, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Una vez más, léelo conmigo. El cual, o sea Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mira ahí en el versículo 7, pon atención en la frase se despojó a sí mismo. ¿La puedes ubicar ahí en tu Biblia? Jesús se despojó a sí mismo. Si deseas experimentar la Navidad al máximo, si deseas poder tener el mismo sentir que Jesús, necesitas hacer lo mismo: despojarte a ti mismo. Y ese despojarte, lo vamos a ver más adelante, significa literal vaciarte de ti. Esta es la primera manera de experimentar la Navidad al máximo. Apúntalo en tus notas. La primera manera es vacíate de ti mismo. Vacíate de ti mismo. No estés centrado en ti, no estés enfocado en ti. Vacíate de ti mismo como lo hizo el Señor Jesús. Eso es súper importante. Si el Señor Jesús lo hizo y tú también lo haces, entonces tendrás su mismo sentir. Y si lo aplicas en tu vida y en tu celebración de Navidad, esto te va a llevar a experimentar una Navidad como nunca antes la has experimentado. Porque estás haciéndolo exactamente como Jesús lo hizo. La primera Navidad, el protagonista. En otras versiones, estos 2 versículos, mira cómo nos los explican. El versículo 6 dice: ¿quién, hablando de Jesús, siendo por naturaleza Dios? En tu Biblia dice siendo en forma de Dios, no consideró, en tu Biblia dice no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y en el 7 dice: en cambio renunció a sus privilegios divinos, se despojó a sí mismo y adoptó la humilde posición de un esclavo, de un siervo, y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Fíjate bien aquí, es súper importante porque vamos a profundizar en esos versículos que tienen grandes verdades eternas y que puedes aplicar en la Navidad. En forma de Dios, esta versión le llama en la naturaleza de Dios. Y no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aquí dice, no consideró el ser igual a Dios como para quedarse ahí, sino que renunció a sus privilegios divinos, se despojó a sí mismo, renunció a sí mismo y adoptó la humilde posición de un esclavo, tomó forma de siervo. ¿Te das cuenta cómo nos lo explica? Y la gran bendición que es esto. Vamos a ahondar un poquito más en esto. Cuando dice siendo en forma de Dios, como ahorita ya vimos, la palabra griega es morfe, lo que escribió aquí Pablo. Significa naturaleza o esencia. Siendo en naturaleza Dios o en esencia de Dios. Y cuando dice siendo, es una palabra griega que implica ser para siempre y por siempre. ¿De acuerdo? Entonces, en esta simple declaración, siendo en forma de Dios, ¿lo puedes ver en tu Biblia? Siendo en forma de Dios, según el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios. Esa declaración nos habla de 2 grandes verdades eternas que muchos hombres y mujeres no han querido aceptar. Número 1, Jesús es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, Jesús siempre ha sido y siempre será Dios. Siendo en forma de Dios. Siendo es una palabra que habla de una continuidad, una continuación de antes, presente y futuro. ¿Estamos de acuerdo? Forma de Dios, naturaleza, esencia. Él mismo es Dios, fue Dios y será Dios para toda la eternidad. ¿Estamos de acuerdo? Eso nos está hablando. Ahora, Juan 5:18, por ejemplo, nos dice:
por esto los judíos aún más procuraban matarle a Jesús, porque no solo según ellos quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los que niegan que Jesús es Dios, hazles esta pregunta: ¿y por qué lo mataron? ¿Por qué lo crucificaron? Precisamente lo crucificaron porque Él mismo reconocía y aceptaba y proclamaba que Él mismo es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está claro, haciéndose igual a Dios. En Hebreos 1:3 nos dice esta versión: el Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Entonces, siendo Dios, siendo eternamente Dios, allá en su trono, en toda su gloria, con toda la adoración de los ángeles, con todo su poder, con toda su majestad, con todo su resplandor, no estimó eso, no lo consideró. Estimar significa apreciar, darle valor, ponerlo en primer lugar. No estimó eso, no consideró, no lo apreció, no lo puso como una prioridad, como para quedarse ahí, sino que se despojó. Aferrarse significa apoderarse, agarrarse o insistir en esa situación, y despojar es vaciarse. Esto es una gran verdad que habla directamente de la Navidad. Él se vació a sí mismo. Eso hizo Jesús en la Navidad. Es decir, siendo por naturaleza, en esencia, Dios por toda la eternidad, no lo consideró, ni lo apreció, no puso como prioridad el agarrarse o insistir en ello, sino que se vació. Renunció a sí mismo para ser como nosotros e ir a la cruz por nuestros pecados. Esto que ves en la pantalla es Navidad. Esto es el propósito, el significado correcto y eterno e inalterable de lo que realmente significa la Navidad. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Y tú, como hijo de Dios o persona que amas a Dios, necesitas tenerlo claro y siempre vivirlo y no caer en ese propósito falso, mundano y superfluo de Santa Claus y los regalos y las fiestas y las borracheras y las tomaderas y las comidas. Eso tú debes de dejarlo a un lado y poder vivirlo como realmente Dios te ha enseñado en su palabra. Esta es la Navidad. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces, si quieres una definición bíblica de la Navidad, puedes tomar esos dos versículos que acabamos de leer. Definición bíblica de la Navidad: Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto es Navidad. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Ese es el verdadero propósito y significado de la Navidad. Ahora, quiero aclarar algo muy importante que lo debes de tener claro y apuntar en tus notas. La esencia divina de nuestro Señor Jesús no dejó de ser un hecho cuando Él vino a la tierra para asumir la forma humana, sino que solo se negó a ella, renunció a ejercer los privilegios divinos, pero nunca dejó ni dejará de ser Dios. Esto es súper importante. Jesús no dejó de ser Dios allá en el cielo para hacerse hombre, sino que vino a esta tierra siendo Dios, pero negado, siendo Dios, pero renunciando a esos privilegios, esa posición de ejercer toda su condición divina. ¿Sí está claro eso? Es una gran diferencia, porque hay falsas doctrinas y falsas enseñanzas que dicen que sí, Jesús fue Dios, pero cuando Él vino a la tierra dejó de ser Dios y se hizo hombre. Eso no es lo que la Biblia dice. Por eso dice siendo en forma de Dios, siendo una continuidad. ¿Sí está claro eso? Lo que Jesús hizo fue que vino siendo Dios y siendo hombre. Y la parte de siendo Dios, negado, renunciando a sus privilegios, renunciando a ejercer su condición divina todopoderoso. ¿Está claro eso? Vamos a poner un ejemplo para que quede claro. Imagínate un jugador de fútbol profesional, buenísimo, que tiene una habilidad para manejar el balón, una fuerza para meter los goles, una inteligencia para hacer las jugadas, y lo invitan a jugar a un partido de su hijo que está en segundo de primaria. Obviamente este hombre va a ir a jugar con su hijo y sus compañeros de primaria, y va a estar negado, va a estar limitado, va a renunciar a utilizar todas sus habilidades. ¿Estamos de acuerdo?
pero Él sigue siendo el mejor jugador del mundo, ¿verdad? Bien, el Señor Jesús vino a este mundo siendo Dios, nunca dejó de ser Dios y nunca dejará de ser Dios, pero vino negado, limitado por Él mismo, renunciando a sus privilegios de ejercer su condición divina. ¿Está claro? Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque esta verdad que estamos viendo te debe quedar súper clara, porque es una de las verdades que más han distorsionado las falsas enseñanzas hoy en día. Los que no creen o los que argumentan que Jesús no es Dios, toman textos de los evangelios fuera de contexto para decirte, mira, Jesús no es Dios. Por ejemplo, Lucas 18, 19. Un hombre principal le preguntó a Jesús diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Ahí está, te va a decir un testigo de Jehová. Ahí está, Jesús no está diciendo que es Dios. Él mismo está reconociendo que Él no es Dios. Ok, recuerda, Jesús está negado aquí. Jesús ha renunciado a sus privilegios de ejecutar de su condición divina. ¿Estamos de acuerdo? Por eso Él dijo esta expresión. Pero si tú sacas el texto fuera de su contexto, entonces sí lo haces un pretexto. Pero si puedes ver Apocalipsis, que ahorita lo voy a ver, en todo su esplendor Jesucristo diciendo yo soy el Todopoderoso y el que recibe la alabanza y la gloria y la adoración por los siglos de los siglos, y todos se postran y lo adoran, ¿quién más recibe adoración sino solo Dios? ¿Verdad? Entonces recuerda bien eso. La Navidad significa que el Todopoderoso Dios renunció a sí mismo, se vació, se limitó y se negó a su condición divina y se hizo como nosotros. Amén. Y como lo dijo alguien muy bien dicho, el Hijo del Altísimo puede en su propio placer mostrar o eclipsar su propia luminosidad gloriosa, suprimir o dejar salir su plenitud, exaltarse o humillarse con respecto a nosotros. Jesús estaba orando en Juan 17:5 al Padre, y mira lo que Él dice. Jesús cuando ora al Padre dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Lee bien ese versículo. Tiene tres grandes verdades ahí. Ahora pues Padre, Jesús hablando, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí puedes ver las tres condiciones de Jesús, antes, durante y después de su encarnación. ¿Lo puedes ver ahí? Por ejemplo, cuando dice, con aquella gloria que tuve contigo, ¿cuándo? Antes que el mundo fuese. Antes de su encarnación, está en el cielo, en su trono, como toda condición de Dios, con todo su esplendor, con toda su majestad. Pero luego dice ahí, Padre, glorifícame al lado tuyo. Habla de un futuro. Después de su encarnación, Él regresa y toma su condición de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando dice el versículo dice, ahora pues, Padre está orando en una condición negada. Está durante su encarnación. Es decir, está antes de su encarnación, durante su encarnación y después de su encarnación. Es decir, y puedes ver esas citas que te pongo ahí en la pantalla. Antes de su encarnación, puedes ver Daniel 10, del 5 al 6, apúntalo en tus notas. Daniel lo vio antes de su encarnación y lo vio en toda su gloria, en todo su poder, en toda su majestad. No lo vio como lo vio Mateo y los apóstoles aquí en la tierra. Lo vio en toda su gloria porque fue antes de que se negara. Sin embargo, en Juan 1:14 dice que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahí habla de esa encarnación, de esa que renunció a sus privilegios y se hizo hombre. Pero Juan, el apóstol, lo vuelve a ver en Apocalipsis 1:13 al 15, una vez más, en toda su gloria, en todo su esplendor, en toda su condición de Dios. Y lo que ve Juan en Apocalipsis es exactamente igual que lo ve Daniel antes de su encarnación. Espero no ir demasiado profundo, pero es que esto es Navidad. ¿Estamos de acuerdo? Tú conoces la palabra y sabes de lo que estoy hablando. Entonces es importante que puedas entender que Jesús pasó por esas etapas. Y si tú sacas un texto fuera de contexto, cuando estuvo durante su encarnación, entonces, y si tú no puedes manejar la palabra bien o no te han explicado esto, te van a engañar.
Por eso es que el Señor hoy te dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Jesús no inició en el pesebre. Yo sé que ya la mayoría sabe esto, pero Jesús no inició su vida cuando nació de María, ¿verdad que no? Jesús siempre ha existido y siempre va a existir. Y en el Antiguo Testamento, en muchas ocasiones, Él se manifestó antes de su encarnación. Él creó el universo en Génesis, por ejemplo. O Él fue el amigo de Abraham que vino con Abraham. Él fue el que vio a Moisés allá en el Sinaí que les dio las tablas del pacto. O Él fue el que vio a Josué, ese varón con la espada desenvainada, antes de tomar Jericó y la tierra prometida. Y así vemos muchísimas manifestaciones de Jesús, pero la más sublime y la más alta humillación para Él es cuando se humilló a ser como nosotros en los evangelios. ¿Está claro? Bien, entonces regreso a nuestro tema de la Navidad. El énfasis que nos da este texto que estamos leyendo es que Él, estando en su condición, en su naturaleza de Dios, en todo su poder, en toda su gloria, siendo adorado por millones de ángeles en su trono, un día se pone de pie y renuncia a su condición de Dios. Se vacía de sí mismo, se despoja de su vestido de Dios, de esa condición gloriosa, para venir a nacer en un ser humano, en un esclavo, para morir como el peor criminal, por amor, para darnos la única manera de ser perdonados, cargando nuestros pecados en la cruz. ¿Te puedes dar cuenta de lo que estamos hablando? Es algo súper profundo, súper importante por toda la eternidad. Jesús, si lo quieres ver así, estaba en su trono y se quitó el vestido de Dios y lo dejó ahí en el trono y tomó un vestido de hombre como tú y yo. Vino a este mundo, creció, vivió sin pecado y murió como un pecador en la cruz, porque murió en tu lugar y en el mío. Y al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó y regresó a su trono y se volvió a poner su vestido de Dios, que es como está ahorita y estará así por la eternidad. Eso es Navidad. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el mismo sentir que tuvo Jesús. Lo que estamos hablando hoy, y como estamos aplicando este mensaje de Navidad, que estamos en esos días, es lo que hizo que Jesús se quitara su vestido de Dios y renunciara a toda esa condición maravillosa para Él. Lo que lo hizo venir a esta tierra es el mismo sentir que tú y yo debemos de tener al enfrentar la Navidad y nuestra vida por delante, de vaciarnos a nosotros mismos, de no aferrarnos a nosotros, a nuestros derechos, a lo que yo quiero, a lo que a mí me gusta, a lo que yo deseo, y enfocarnos en la vida como una prioridad, el yo, lo que yo quiero. Y en la Navidad, primero yo, y a ver qué me regalan, y a ver qué como, y a ver qué gasto, y a ver en qué disfruto. Es todo lo contrario. No es Toñito, es Jesucristo. Y ese sentir es el que tú necesitas tener para que puedas bendecir a tu familia, bendecir a tu alrededor, y entonces disfrutar la Navidad en el mismo sentir que el creador de la misma. ¿Sí está claro eso? Honestamente te pregunto, ¿cuál ha sido tu sentir, tu actitud, tu enfoque en las Navidades que han pasado hasta el día de hoy? Toñito se quedó corto, yo creo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Por lo mismo, no sé si tú has experimentado eso, pero después de que pasa la Navidad hay un sentir muy vacío, así es, gracias. De hecho, dicen las estadísticas que la tasa de suicidio se incrementa en diciembre, y es increíble, cuando se supone que toda la gente está feliz, que la gente tiene el aguinaldo, que la gente tiene vacaciones, que la gente viaja, que la gente se reúne con sus familias. ¿Por qué entonces existe tanto vacío? Porque están fallando en el sentir, en el enfoque, en la actitud. Están olvidando que la Navidad tuvo un origen y un propósito original del autor, de Jesús. Y si tú decides adoptar ese mismo sentir, entonces vas a experimentarla correctamente. Por eso iniciamos con el versículo 5 que dice: haya pues en vosotros
haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo ¿en quién? En Cristo Jesús. Eso que lo hizo venir a este mundo es lo mismo que tú y yo debemos de adoptar, no nada más en la Navidad, sino para toda la vida. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Y voy a adaptar esta frase que alguna vez hemos visto. No hay Navidad más vacía que la Navidad centrada en uno mismo. Y no hay Navidad más centrada que la Navidad vacía de uno mismo. No hay Navidad más vacía que la Navidad centrada de uno mismo, y no hay Navidad más centrada que la Navidad vacía de uno mismo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Así que si me quieren invitar a cenar, estoy disponible. No, no es cierto. Vamos a leer, por favor, el siguiente versículo, el versículo 8, por favor. ¿Ya estás ahí en tu Biblia? Filipenses 2, 5 al 8, ¿y tu Biblia? Por eso te faltó el versículo ayer, a ti, Caleb. Bien, si no tienes Biblia, aquí está en la pantalla, ¿ok? Les salvé el día, como les dije. Dice Filipenses 2, Filipenses 2, 8, perdón. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Otra vez. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, ya hablamos de toda la etapa hasta que se hizo hombre. ¿Estamos de acuerdo? Que nació. Estando en esa condición, no nada más se humilló para nacer como tú y yo en un bebé, sino que se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si te fijas, en el versículo 6 dice se despojó a sí mismo. Perdón, en el 7 se despojó a sí mismo, y en el 8 dice se humilló a sí mismo. ¿Lo viste? ¿Por qué Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz? ¿Por qué Él fue a morir? ¿Y por qué Él murió en una cruz? ¿Alguien me puede responder eso? Muy bien. Muy bien. ¿Por amor a nosotros? Exactamente. Jesús nació para morir. Ese fue su propósito, ¿estamos de acuerdo? Pero ese morir, como bien dijeron ahorita, tenía una motivación, tenía un objetivo. Murió en una cruz porque murió por nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si estamos tratando de adoptar y de identificar el sentir que tuvo Jesús, el sentir en este versículo nos dice que Él vino enfocado en los demás, no en sí mismo. Porque murió por nosotros, dio su vida por nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la segunda manera de experimentar la Navidad al máximo. Enfócate en los demás. Enfócate en los demás. Es decir, no nada más, no te enfoques en ti mismo o te vacíes tú mismo, sino que además de eso necesitas enfocarte en bendecir a los demás, que fue lo que hizo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Ese fue el sentir de Jesús. Bendecirte a ti por toda la eternidad, dar su vida por ti, ¿verdad que sí? Eso es amor. El amor es morir para bendecir al otro. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Otra versión dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales, muerte de cruz. Los romanos son los que tenían este método para castigar a los ladrones, a los criminales, y era el método de crucificarlos. Los judíos no podían hacer esto, por eso lo llevaron a los romanos. Murió como un criminal. Cuando dice se humilló a sí mismo, literal significa rebajarse. Humillarse es rebajarse. No está, la soberbia es todo lo contrario, la altivez, ¿verdad que sí? Estar por encima de los demás. Él se rebajó. Entonces, en esta Navidad, bájale 2 rayitas. O 3 o 4, dependiendo cómo seas, ¿verdad? Y enfócate en bendecir a los demás y entonces vas a experimentar la Navidad al máximo. ¿Estamos de acuerdo? El más grande, el que estaba en la posición más alta, se rebajó hasta lo más bajo, hasta la posición más baja. Si te pones a pensar en eso, es algo bellísimo. No existe ni existirá nadie que pueda humillarse o rebajarse más que el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque en primer lugar estaba en un lugar
lo más alto que nadie pueda estar. ¿Estamos de acuerdo? Y se rebajó a un lugar más bajo que nadie puede estar, porque murió por otros, siendo que Él era inocente, ¿verdad? Y murió en una cruz como un criminal, como el peor de los pecadores. ¿Quién más puede ganarle al Señor Jesús en lo que significa la humildad, lo que significa el rebajarse? Nadie. Bien, ese fue el sentir de Jesús que lo trajo a este mundo y que lo llevó a la cruz. Ese mismo sentir necesitamos tener tú y yo en nuestras vidas y en esta Navidad. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esto es Navidad. ¿Estamos de acuerdo? Un ejemplo, quizás sabes de esta historia que se hizo viral hace un tiempo. Este hombre que está ahí se llama Hal y su hija, y resulta que su hija, son de Ohio, su hija trabajaba en una aerolínea ¿se dice azafata o se dice aeromoza, Emilio? O igual. Sobrecargo, gracias, sobrecargo. Entonces, así como Emilio trabaja en Volaris, ella trabajaba en una aerolínea. Pues resulta que el 24 de diciembre y 25 de diciembre le pusieron trabajo y tenía 6 vuelos que iba a cubrir toda la noche del 24 y todo el día del 25. Ella iba a trabajar todo ese tiempo. Entonces su papá, que se llama Hal, que quería estar con ella, ¿sabes qué hizo? Compró los 6 boletos de avión para estar con ella en todos los viajes y poder celebrar juntos Navidad. Así que tu mamá puede hacer lo mismo contigo, Emilio, dile. Eso es vaciarse de sí mismo y enfocar en bendecir a los demás. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, piensa, ¿tu intención en Navidad ha sido bendecir a otros? Honestamente, no me contestes. ¿O tu intención ha sido, por fin voy a tener el iPad o el iPod que siempre he querido, el iPhone o el PlayStation o lo que tú quieras? Bueno, es que eso nos enseñaron de niños, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estábamos niños, hace muchos años de eso, el Nintendo era lo que, ¿cuántos son de mi generación que les gustó el Nintendo? A ver, levanten su mano para no sentirme solo. Gracias. Y llegó Navidad y nos dieron el Nintendo. Mi hermano y yo salimos gritando de la casa y corrimos toda la cuadra con el Nintendo aquí arriba porque era lo que queríamos, ¿verdad? Pero jugamos Nintendo y después... Sin embargo, si puedes bendecir a alguien, ese gozo va a ser constante y va a permanecer, ¿verdad? Este año puedes cambiar tu manera de celebrar Navidad y tener el sentir de Jesús. Amén. Vamos a terminar leyendo ahí en tu Biblia, por favor, del versículo 9 al 11. Dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Una vez más, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Wow! Esa declaración es tan potente que ningún demonio, ningún ateo, ningún religioso la puede resistir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primero Jesús se despojó a sí mismo, luego Jesús se humilló a sí mismo, y luego Dios Padre, ¿qué? Lo exaltó hasta lo sumo, dice el versículo 9, ¿verdad que sí? Y el versículo 10 dice, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, habla de adoración. Y el versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, habla de alabanza. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la tercera manera de experimentar la Navidad al máximo. Llénate de adoración y alabanza hacia Jesús. Llénate de adoración y alabanza hacia Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Mira lo que dice el versículo 9 en esta otra versión. Por lo tanto, Dios lo elevó a un lugar de máximo honor
y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Eso significa lo exaltó hasta lo sumo. Aquí hay un gran principio para ti esta mañana. ¿Cuántos les gustaría que Dios te honrara? Porque Dios honra a sus hijos, ¿verdad que sí? Que Dios respaldara tu vida. ¿A cuántos les gustaría eso? El principio para que eso se pueda dar es exactamente lo que Jesús hizo. Él se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo y como resultado Dios el Padre ¿qué? Lo exaltó. ¿Y qué crees? Es un principio bíblico que está en muchas partes de la Biblia y tienes que aprenderte esta mañana. Como dice Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será ¿qué? Humillado, y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Santiago 4:10, humillados delante del Señor y Él que los va a exaltar. Primera de Pedro 5:6, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Sí, Dios puede exaltarte a ti. ¿Cómo? No como Dios, pero sí puede honrar tu vida y respaldarte si tú te humillas, ¿verdad? Dios da gracia a los humildes y Él resiste a los soberbios. ¿Alguna vez has conocido a alguien que te cae mal? No estoy hablando de tu esposo ni tu esposa, estoy hablando de alguien que conoces y dices, este tipo como que no. Muchas veces es porque son presumidos, soberbios o quieren la atención, ¿verdad que sí? Bien, pero cuando conoces a alguien humilde, quieres estar con él, quieres ser su amigo, quieres salir con él, ¿verdad que sí? Es exactamente lo que sucede cuando tú eres humilde, cuando le bajas 2 rayitas, cuando dejas de centrarte en ti, de ponerte a ti como en primer lugar y bendices. ¿Qué crees que pasa? Dios te honra. Mucha gente quiere la honra de Dios, pero no está dispuesto a ser humilde y a bajarle 2 rayitas y a no estar centrado en sí mismos. Los matrimonios vienen a consejería y el esposo centradísimo en él y dice, pastor, es que ella no me hace esto, es que ella no da esto, es que ella no me cocina esto. Centrado en él, centrado en él, centrado en él. Y quiere una honra, quiere que Dios lo respalde siendo un marido egoísta. Dios no va a respaldar a ningún egoísta, pero cuando alguien decide morir a sí mismo para bendecir a la otra persona, del cielo vendrá una mano que te va a levantar. Una vez cuando hablamos de esto aquí en un domingo, que hablaba de que debemos humillarnos como Jesús lo hizo, al final se acercó una jovencita que venía por primera vez y me dijo, pastor, no estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo crees que estás hablando de que yo debo de permitir humillarme? Eso es algo malo. Pero ella lo estaba entendiendo como permitir que otro te pisotee o que otro te humille. Y como era este tipo de mujeres que les gusta un poquito el feminismo, un poquito nomás, estaba como muy alterada por eso. Le dije, a ver, no significa eso, ¿ok? No significa que yo voy a permitir que alguien venga y me pisotee. No. Yo me voy a humillar ante Dios. Voy a ser humilde en no estar pensando en mí, en no ser egoísta, en renunciar como Jesús renunció a sí mismo para bendecir a otros por mi propia voluntad. No estar sometido a alguien que esté pisándome todo el día. ¿Está claro eso? Bien. Si tú lo haces así, entonces vas a tener la honra de Dios. Entonces, cuando dice la palabra que Dios el Padre exaltó hasta lo sumo a Jesús, significa levantar lo más alto, elevarlo al puesto más alto, es decir, altamente exaltado. Y me gusta esta frase cuando dice que toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Piensa en eso. Toda lengua confesará, una vez más léelo conmigo, el 10 y el 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda persona en los cielos, los hijos de Dios, en la tierra, los que aún viven, y debajo de la tierra, los perdidos, todos van a doblar su rodilla ante Jesús. ¿Puedes ver eso? Y toda lengua de todos van a confesar que eres el Señor. No importa si creyeron en Dios o no cuando vivieron. Te aseguro que todo ateo
deja de ser ateo cuando muere. Porque entonces se encuentra con Dios y está perdido, ¿verdad? Como alguien escribió, Hitler, Hemingway y todo ateo lo confesará. Buda, Mahoma, todo religioso y falso profeta lo confesará. Ningún ser humano puede cambiar este ciertísimo futuro. Toda la creación reconocerá que Jesús es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, si este es el sentir que debe invadir nuestro corazón para Navidad y en toda nuestra vida, te pregunto, ¿has estado lleno de alabanza y adoración a Jesús en las Navidades que has pasado? No me contestes. Recuerda, adoración es inclinar tu rodilla, tu vida a Jesús. Alabanza es confesar con tus labios que eres el Señor, las grandezas de Dios. Si esos momentos de celebración, que es algo, ahora sabemos, algo tan irónico, estás en Navidad celebrando el nacimiento de Jesús, y como decía Mario, y ni siquiera invitábamos al Señor Jesús a nuestra celebración. Es irónico, ¿verdad? Ahora lo entendemos, pero cuando estábamos allá cegados no lo entendíamos, pero ahora sí lo entendemos. Entonces ese es el sentir que debe invadir tu corazón. Así que yo te quiero pedir, yo te quiero pedir, y quiero ponerte un reto, como lo hago todos los años. Los que ya tienen tiempo aquí en la iglesia ya saben de este reto. En esta Navidad, si Dios nos permite llegar el 24 de diciembre en la noche, celebrando, toma un tiempo para celebrar, para adorar y alabar y agradecer a Jesús por este gran regalo de amor que nos ha dado. No voy a pedir que levanten su mano y se comprometan, porque no quiero ponerles cargas. Simplemente te invito a que lo hagas. Y yo sé que vas a decir, no, pero es que voy a ir con mi compadre, voy con mi tío, con mi mamá, y allá pura borrachera. ¿Y cómo voy a poner yo ahí? A ver, por favor, bajen la música, vamos a cantar al Señor. Yo tengo un amigo que, no, obviamente quizás no vas a hacerlo así, pero sí puedes tomar un tiempo para decir, oigan, fíjense que la Navidad, y por ahí te metes, significa el nacimiento de Jesús, porque Él vino a pagar por nosotros, y ¿por qué no le damos gracias? Algo sencillo, sin tener que hacerlo algo así como súper espiritual, pero que realmente pueda centrar los corazones en el propósito correcto. Yo sé que estamos en contra de todo el mundo, de todas las tradiciones, ¿verdad? Pero Jesús es mucho más grande. Bien, en conclusión entonces, tener la actitud correcta en Navidad tiene que ver con la esencia de la misma, con tener el mismo sentir que el protagonista, el Señor Jesús, y hará que la experimentemos de una manera gloriosa, sublime, única y extraordinaria. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese sentir debe invadir tu corazón. Las 3 maneras de experimentar la Navidad al máximo, claramente te las pongo para que lo puedas llevar a tu casa. Vacíate de ti mismo, enfócate en los demás y llénate de adoración y alabanza a Jesús. Esto, aplícalo y te aseguro que vas a vivir una Navidad como nunca antes la has vivido. Amén.